Hoy es día 8 de marzo, hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podrás escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras intentas ponerte manos a la obra con ese proyecto enorme, imposible que tienes atravesado y piensas que esta vez sí que lo vas a conseguir, porque ya verás que el relato que te propongo este mes tiene mucha relación con esto, ¿no? Con ilusiones que nos mueven en el día a día y que de alguna forma hacen que nuestra vida cobre sentido, pero a veces suponen un esfuerzo de tal magnitud que se acaban convirtiendo en una pesadilla. El cuento en cuestión se titula Mil y un cuentos, valga la redundancia, y bueno, creo que os gustará porque al final es bastante metaliterario, habla de la pasión por escribir, una pasión que a veces hace que nos olvidemos del mundo exterior y de cómo esa pasión puede llegar a pervertirse quizás, a sacar lo peor y lo mejor de nosotros mismos. Es curioso porque este cuento lo escribí en el año 2011 y yo diría, no estoy seguro, pero diría que no lo ha leído nunca nadie. Claramente estaba destinado al olvido y ese destino era particularmente triste teniendo en cuenta la temática de este relato que ya descubriréis a continuación. Bueno, lo he tenido que editar un poquito, eliminando igual fragmentos que eran demasiado explícitos y daban poco lugar a la imaginación del lector, pero la base, la estructura, el mensaje principal se mantienen. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión, primero porque uno de los motivos de este podcast es darle vida al cuento, pues este cuento que prácticamente había nacido muerto, pues ahora tiene una segunda juventud y espero que os guste. Mil y un cuentos, un relato de Robert Sendra. Cuando llegué, los libros estaban esparcidos por todos lados, alineados en caminos de papel, agrupados en montañas, escondidos tras las lámparas y las cortinas, congelados en la nevera, apoyados en las pocas figuras que aún tenían espacio en las estanterías. Desde que todo el piso era para él, parecía como si su pequeño refugio en el estudio hubiera estallado y escampado por todos los rincones de la casa, igual que una bañera llena que, cuando ya no puede albergar más agua, empieza a verterla a su alrededor. En medio de su selva, con olor a páginas viejas, papá leía en su sillón destartalado de siempre, aprovechando un rayo solitario que pasaba por las persianas entrecerradas. El viejo levantó la mirada por encima de sus gruesas gafas cuando me vio cruzar el umbral del salón. Cerró el libro poniendo el dedo índice como punto y me dedicó una sonrisa afable y sincera. No se levantó. «Felicidades, papá». «Oh, vaya, te has acordado. Hubiera preferido mantenerlo en secreto». Su voz era más agrietada que 3 años atrás, pero papá conservaba un cuerpo fuerte y una melena que le daba cierto aire aventurero. «Uno nunca está preparado para llegar a los 63. Como si los 50 no fueran ya suficiente castigo. ¿Hasta cuándo te quedarás?» «Hasta el domingo». «¿Solo un fin de semana?» «Vaya, con la de cosas que tenemos que contarnos». Pronunció la frase sin pensar, tal vez por cordialidad, ya que instantes después me señaló dónde se encontraba mi habitación, la misma que había ocupado durante 25 años, y volvió a enfrascarse en su lectura hasta la hora de comer. Mientras tanto, yo arrinconé unos cuantos libros para dejar libre la cama y una parcela del escritorio de mi antigua habitación.
de la guarida de mi adolescencia. Solo quedaban un par de pósters descoloridos de la Guerra de las Galaxias y de La Oreja de Van Gogh, pero el resto había sido engullido por el mundo literario de papá. Conecté mi portátil para comprobar el correo y confirmé que hasta el siguiente martes no tenía que entregar un artículo sobre la medicina génica. De repente, Isabel irrumpió en la habitación sin llamar y se me lanzó encima para abrazarme y besuquearme. Mi amor, ¿pero cuánto tiempo sin verte? Exclamó, tan expansiva y vehemente conmigo como siempre. Con la de meriendas que te hice yo de chico y ni una llamada, ni una carta, ni una felicitación de Navidad en 3 años. Me regañó en tono de broma. Isabel era una mujer de armas tomar que me había visto crecer y había acompañado a mi padre durante todo su ascenso como escritor, primero con historias para niños y luego con relatos adultos. A veces pensaba que ella era la única cosa que mi padre había querido conservar en su vida, como un último anclaje con la arena. Más de una vez había imaginado que ella y papá eran amantes, e incluso había llegado a sospechar que el idilio había empezado cuando mamá aún estaba viva. Pobre mamá. Fue la mujer más complaciente que jamás haya conocido. Nunca la oí levantar la voz ni diferir en ninguna opinión, con tal de no molestar a nadie. Había pasado de puntillas por su propia vida, pensando que así haría más agradable la de todos los demás. Y todos nosotros nos aprovechamos de la situación. Cuando murió, mi padre enloqueció del todo. O lo que es peor, pudo liberar la locura que lo habitaba. Dejó de preocuparse por la comida, por las horas de sueño, por su familia, y permitió que los libros lo fueran invadiendo todo. Instaló su viejo ordenador en el estudio y repartió su horario diario entre la lectura insaciable, la escritura obsesiva aunque meticulosa y quién sabe si algún juego de manos con Isabel en los ratos libres. Su objetivo, el objetivo que le había permitido llenar las páginas de algunos periódicos comarcales e incluso nacionales, era escribir 1001 cuentos antes de morir, en homenaje a las historias de Sherazade con las que tanto había disfrutado. Lograr tal hazaña sería una muestra de imaginación desbordante y la prueba de que uno podía sentirse más arropado dentro de las historias que fuera de ellas. Le repetía a su agente, a su editor y a todos nosotros cuando aún comíamos juntos alrededor de una sola mesa. Cuando Isabel nos llamó para comer y nos sentamos en la cocina rodeados de Chekhov, Cortázar y Hemingway, decidí usar ese proyecto para romper el hielo entre sorbo y sorbo de sopa. ¿Cuántos cuentos te faltan? Papá se alegró de que recordara su odisea y, con una sonrisa que la falda de dientes había vuelto traviesa, anunció: «¡Solo 103, hijo!». Papá sorbía la sopa con ansias. En un lado le esperaba un plato humeante de huevos fritos con patatas, mientras que en el otro descansaba un bloque de folios garabateados, seguramente el esqueleto de un nuevo relato. El récord de los 1001 cuentos parecía alcanzable, teniendo en cuenta que el viejo tenía una salud de hierro. Sin embargo, la apuesta le había salido cara. El olor a cerrado indicaba que no había salido de casa en mucho tiempo, las persianas bajadas, que ya no le importaba lo que sucedía en el mundo exterior. El distanciamiento conmigo y mis hermanos daba cuenta de su triste soledad. «¿A qué dedicas tu tiempo, hijo?», preguntó papá mientras comía distraídamente. «Sigo en el periódico como redactor científico». «Hace tiempo que no abro una página de ningún periódico», gruñó. «Quienes firman las noticias suelen ser mediocres que ni escriben tan bien como quisieran, ni tienen tantas cosas que contar como les hubiera gustado. ¿No te aburre escribir sobre científicos, hijo mío?». «Es mi profesión». El viejo apartó el plato de sopa, se limpió con una servilleta el caldo que le había quedado en la barbilla e Isabel, que escuchaba atenta, le acercó el plato de huevos fritos. «Mira, durante las últimas semanas he escrito sobre un marinero de una isla del Pacífico que decide huir de su aldea mar adentro. Sobre una madre de familia buena y católica que atropella a 2 niños en un paso de peatones y su sistema de valores se desmorona.
y sobre una abogada que se enamora del asesino en serie al que defiende. Todo ha salido de mi coco. La diferencia entre tú y yo es que en tu periódico vendes humo y yo en mis relatos me divierto con las nubes». Isabel, demasiado acostumbrada a salidas de tono como esa, le rió las gracias al viejo por lo bajo, pero cayó en seco al ver que la tensión se masticaba entre bocado y bocado. Después de la comida, papá se retiró para escribir el cuento que tenía entre manos, que según explicó trataba de una niña huérfana y una madre que había perdido a su hija y que llegaban a un pacto para rellenarse, la una a la otra, los vacíos que arrastraban. Mientras tanto, yo hojeé algunos de los libros que había publicado mi padre. Eran una treintena, y los conservaba como piezas de museo en una estantería cerca de un televisor en blanco y negro. Después de fregar los platos, Isabel se despidió a gritos de nosotros, cargada con una gran maleta de cuero, ya que ese fin de semana largo lo iba a pasar con su hermana, que había llegado a Madrid un par de meses antes. Por eso me había pedido que le hiciera una visita a papá, ya que le parecía muy triste que pasara solo su cumpleaños. Tan pronto como cerró la puerta a sus espaldas, me dio la sensación de que las paredes se estrechaban y los libros revoloteaban por las habitaciones a sus anchas, conociéndose amos del piso. No estaba preparado para pasar 3 días a solas con mi padre, mientras mis 2 hermanos se ausentaban con excusas que yo ya había gastado en anteriores citas. Para empezar a digerir el fin de semana, decidí aprovechar la tarde para dar un paseo nostálgico y visitar las callejuelas, los puestos de golosinas y los diminutos parques en medio de altos edificios que habían compuesto mi infancia. Cuando invité a papá a acompañarme, su respuesta me resultó familiar. «Estoy terminando una escena. Si esperas 1 hora, te acompaño». Esas horas que el viejo trataba siempre de arañar se acababan alargando hasta altas horas de la madrugada, así que decidí salir a caminar solo. Poco imaginaba entonces que aquella excusa raída de mi padre sería la última cosa que le oiría decir. Las condiciones meteorológicas se alinearon en contra de mi sentimental redescubrimiento de la juventud pasada, y las primeras gotas que estallaron contra mi nariz me convencieron de volver a casa cuanto antes. Sin embargo, durante el camino de vuelta pude entrar en el bar de tapas y de bocadillos en el que, antes de que la literatura lo llenara todo, terminábamos los domingos, mientras mis hermanos veían el fútbol. El propietario del local seguía al pie del cañón, aunque su joroba y su mal humor se habían acentuado con el paso de los años, de modo que solo después de chantajearlo con argumentos emocionales baratos, me permitió llevarme algunos platos en una fiambrera para que mi padre los volviera a probar después de tantos años. Tenía la voluntad inocente de que un plato de callos pudiera ponerle de nuevo los pies en el suelo. Al llegar a casa, ya con el pelo mojado que iba salpicando el parquet, me sorprendió un ruido repetitivo proveniente del ordenador. Cuando me asomé al estudio, encontré a mi padre con la cabeza desplomada sobre el teclado. «Papá». Mientras lo zarandeaba, solo pude pensar en las conversaciones que había dejado para un momento mejor, en las reconciliaciones aplazadas para sellar desencuentros que ya habíamos olvidado, en el te quiero que nunca salió de mi boca. El cuento número 898 de papá acababa con 2 páginas ocupadas por la letra G. Sin duda, era un final literario poco elocuente e indigno de ocupar las notas biográficas de una solapa. La tristeza por esas 2 páginas llenas de Gs dio paso a una sensación de injusticia que me abrasaba. Después de tantos años conviviendo con la ausencia de papá, su obra había perecido a pocos metros de la orilla. Lo decidí mientras me secaba la única lágrima que vertí por él. Yo terminaría los 103 cuentos que le separaban de la gloria. Todos nos lo merecíamos, empezando por mamá. Tenía que lograrlo antes de que alguien lo echara de menos, y todo indicaba que la primera persona, tal vez la única, sería Isabel.
Revisé las carpetas, los pliegues que había debajo de la almohada, las cajas llenas de fichas de personajes que se escondían en cajitas de hojalata debajo de la cama y las hojas arrugadas que, ya olvidadas, descansaban debajo de la alfombra. Todos esos documentos eran los hilos sueltos de la prosa de mi padre, tramas que no habían encontrado su historia, personajes que habían quedado huérfanos, escenas que habían naufragado en un mar de contradicciones y estereotipos. Aunque nunca había tenido demasiada imaginación, estaba seguro de que todo aquel material me daría el primer impulso para empezar a escribir sobre algo que no fuera ciencia. Cerré la puerta de casa con llave, ajusté del todo las persianas y guardé el cuerpo inerte de papá en un vasto congelador que el viejo usaba para conservar grandes reservas de alimentos durante sus encierros literarios. Mientras lo intentaba encajonar dentro, sentí como si de repente me hubiera puesto en la piel de un sicario con poca habilidad para borrar sus huellas. Lejos de asustarme, hice una nota mental. Aquello podía ser un buen punto de partida para un cuento. Una vez asegurada la máxima discreción, empecé a escribir. Comencé dando un final digno al cuento con las 2 páginas llenas de ges, y decidí que, después de mucho sufrimiento, la madre sin hija descubría, tras unas pruebas de ADN, que la niña era su propia hermana. El desenlace era un poco folletinesco, lo reconozco, pero daba un golpe de efecto que a papá le habría encantado. Al menos era mucho mejor que 2 páginas llenas de ges. Los días siguientes pasaron mezclados, atropellándose los unos a los otros, desprendiéndose de todo lo real que tenían. Sin luz natural y alimentándome solo con los platos precocinados que papá había previsto, perdí la noción del tiempo. Solo importaba el traqueteo del teclado. Me sumergí en la vida de padres de familia que mataban mientras estaban sonámbulos, niños que pedían deseos a las cajas de cereales, niñas que descubrían en el jardín de su casa una gruta hacia el nuevo hogar de sus mascotas fallecidas, una pareja de ancianos que se encontraban con la infidelidad en el epílogo de sus vidas. Simplemente me dedicaba a dar vida a las anotaciones que ya había hecho mi padre y trataba de imprimir en los cuentos la sorpresa que yo mismo experimentaba al acercarme a las historias. En sus relatos incompletos reconocí a mi entrenador de baloncesto. Reviví la vez que pasé una noche perdido en el bosque hasta que unos cazadores me rescataron. Volví a entrar en el pueblo aragonés en el que pasábamos los veranos. Me reconfortó descubrir que no éramos invisibles para papá. Si en la convivencia no lo estimulábamos, al menos sí que encendíamos su otra realidad, la que solo existía en sus palabras. Estaba tan entretenido que ni siquiera presté atención al teléfono las primeras veces que sonó. Me sorprendió por primera vez en el punto álgido del cuento 913 y me sentí molesto por su presencia irritante y extraña. Sonó con cada vez más insistencia a partir del cuento 937, cuando las ideas ya se agolpaban desordenadas en mi cabeza y los cuentos se volvían abstractos. Opté entonces por registrar el armario de la esquina de la cocina que usábamos como botiquín cuando mamá aún vivía. Entre cajas sin nombre, encontré las hierbas de papá y las usé para que volvieran los amigos imaginarios, las tramas con giros dramáticos, los finales que dejaban sin aliento. Llegó el cuento 938 y el 942, el 947, el 971. Dejé de distinguir el sonido del teléfono. También me olvidé de afeitarme y ducharme. Entonces llegó un timbre aún más estridente, el de la puerta de casa. Y tras él no llegó la voz de Isabel, sino el mugroso aliento del vecino, que debía estar extrañado por la falta de movimiento en el rellano. No sabía cuántos días habían transcurrido desde la muerte de papá, pero me extrañó que Isabel aún no hubiera llegado al piso. Me conecté a internet después de muchos días, y tras comprobar que en mi bandeja de entrada había 243 correos sin leer, el último de los cuales parecido a una carta de despido, me percaté de que habían pasado 3 semanas con papá en la nevera. 3 semanas y 80 cuentos de 5 páginas de media. No estaba nada mal. Aquello sí que era digno de récord. Busqué en la agenda de papá el correo electrónico de su fiel editor, un viejo panzón, amante de la literatura y la comida, que solía pasar por casa cuando era pequeño.
Le envié un mensaje haciéndome pasar por papá y le adjunté eufórico los nuevos cuentos. Fue un gran error, lo reconozco. Aquel hombre había sido editor de papá durante 40 años y se conocía su estilo retorcido mejor que nadie, así que al día siguiente ya se encontraba frente a la puerta del piso, preguntando a gritos qué pasaba ahí dentro, después de aliarse con el vecino de enfrente. En solo unos minutos, las voces en el rellano se multiplicaron. Amenazas como «llamaremos a la policía» o «vamos a tirar la puerta abajo» no hicieron más que inspirarme para un cuento más, y otro, y otro. Cuando llegaron 2 policías y me esposaron, alentados por los gritos de todo el vecindario llamándome sinvergüenza, ya había perdido la cuenta de los relatos que faltaban para nuestro proyecto. En comisaría, agradecí a los agentes un vaso de café caliente. Al cabo de 2 días me vi sorprendido por no sé qué acusaciones de un huevo frito envenenado, de la lucha por una herencia, de un intento de huir a un país sin acuerdo de extradición. Ahora solo faltan 6 días para que tenga lugar el juicio. Me acusan de asesinato, profanación de cadáver y calumnias. Este último delito por culpar a una pobre mujer de mis atrocidades. En realidad, no me sorprendió que papá dejara la mayor parte de su herencia para Isabel. Siempre la había querido. Lo siento mucho, papá. Yo quería que todo el mundo creyera que habías logrado tu gesta, pero ahora todos saben de nuestra autoría compartida. Me ha encantado pasar estas 3 semanas contigo, contándonos historias como cuando yo aún era tu lector favorito, al que dedicabas todos los cuentos para ir a dormir. Mi abogado dice que este documento puede ser útil para el juicio, o al menos para que no me vuelva loco. No tengo ni idea. Solo sé que con esta frase pongo punto final a nuestro cuento número 1001. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado este relato y que por favor me dejes 5 estrellas o un comentario en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Instagram, donde tú quieras, pero lo importante es que los cuentos no paren de moverse. Nosotros no llevamos 1001 cuentos, pero este es el número 51, así que no nos podemos quejar. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.